El método del trabajo virtual, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a tratar de virtualizar para los desplazamientos. O sea, vamos a asumir de que existe una fuerza virtual, una fuerza que no existe, un modelo ideal, y después lo vamos a comparar versus el modelo real, ¿ya? Entonces, leamos un poquito la teoría que dice allí, dice, el principio del desplazamiento virtual para cuerpos rígidos, ojo que nosotros trabajamos con cuerpos rígidos, ya hemos dicho eso en las primeras clases. El principio de los desplazamientos virtuales para cuerpos rígidos se puede establecer como, si un cuerpo rígido se encuentra en equilibrio bajo un sistema de fuerzas y está sujeto a un pequeño desplazamiento virtual, el trabajo virtual realizado por las fuerzas externas es cero. A ver, ¿qué significa esto en español? Yo creo que ya muchos se han mareado. Dice, un cuerpo rígido, que es una estructura, ya sea armadura, viga, lo que sea, se encuentra en equilibrio bajo un sistema de fuerzas. Tenemos una armadura en un sistema de fuerzas, ¿no? Compresión, tracción, por aquí, por acá, reacciones en los apoyos, lo que fuere. Luego vamos a asumir un pequeño desplazamiento virtual, o sea, un desplazamiento que no existe. Y este trabajo realizado por este desplazamiento que no existe, que lo vamos a poner, debe ser igual a las fuerzas externas. ¿Ya? Dice, si una estructura deformable está en equilibrio bajo un sistema de fuerzas virtuales y está sujeta a una pequeña deformación consistente en un apoyo y condiciones de continuidad, la estructura, entonces el trabajo virtual externo por las fuerzas virtuales externas que actúan en los desplazamientos externos es igual al trabajo virtual realizado por las fuerzas internas. Ya, ¿qué significa esto en español? Aquí está. ¿Qué dice? Que nosotros tenemos un trabajo virtual, que es este de acá, virtual, que no existe, externo, es igual al trabajo virtual interno. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema virtual y el sistema real. El sistema, entonces, sumatoria de las fuerzas externas virtuales debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas internas. Externa debe ser igual a las fuerzas internas. Este es para el sistema virtual. Pero en paralelo, si nosotros hacemos la comparación del sistema real, también se cumple, pero con los desplazamientos. El desplazamiento real externo es igual al desplazamiento real interno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que decía estos conceptos, estos postulados. Que nosotros podemos igualar, que debe ser igual, todo lo que es fuerzas externas igual a las fuerzas internas en el sistema virtual, como que los desplazamientos externos con los desplazamientos internos en el sistema real. Vamos a ver cómo se podría calcular esto. Y es muy fácil. Ya tenemos las fórmulas que habíamos calculado antes, ¿no? La fórmula de deformación, ¿no? Donde estamos, donde hallamos un delta, que antes le llamaban epsilon, ¿no? Y claro, lo que vamos a hacer acá es aplicar una fuerza virtual, ojo, fuerza virtual, y como va a ser virtual, lo más lógico es de que tenga valor unitario, o sea, que sea 1, ¿ya? Y esto va a ser los trabajos virtuales externos. Acá dice W virtual externo. Va a ser la fuerza por el desplazamiento, fuerza por desplazamiento. Y el trabajo virtual interno va a ser la sumatoria de fuerzas virtuales por el desplazamiento también. Entonces, si nosotros vamos a igualar el trabajo virtual externo con el trabajo virtual interno, que es lo que nos decían acá, que teníamos que igualar los trabajos virtuales, vamos a llegar a esta mágica fórmula, que 1, que es la fuerza virtual por el desplazamiento real, es igual a las fuerzas virtuales por los desplazamientos virtuales. Acuérdense esta fórmula, que la vamos a aplicar ahora. Esta es la fórmula del trabajo virtual, ¿ya? Otra cosa,
nosotros no solamente tenemos las deformaciones en función de las fuerzas, también existen deformaciones en las barras debido a otros tipos de condiciones. Esas condiciones, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, las condiciones de temperatura. Entonces, nosotros teníamos la expresión de la deformación en función de la fuerza, ¿no? La deformación es igual a la fuerza por la longitud entre AE. Este es en función de la fuerza. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos en condiciones de temperatura? Esta deformación también se expresa como el gradiente de dilatación térmica por la variación de temperatura por la longitud, ¿no? Entonces, si nosotros queremos intervenir algún tipo de fenómeno por dilatación térmica, podríamos igualar esta deformación acá. Que sería el gradiente, este es el gradiente de dilatación térmica, este sería la variación de temperatura, y esto ya sería la longitud. Este siempre y cuando interviene la temperatura. Si no hay temperatura, se aplica debido a la fuerza. Y si hay ambas, se suma, porque es sumatoria. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien se ha perdido? A ver, alumnos, alguien que se haya perdido, alguien que tenga una consulta que no sea en la internet del profesor, que es muy lenta, por favor, levante la mano. ¿Nadie? ¿Delegado? ¿Delegado, podemos continuar? Explicar otra vez, por favor. ¿Sí? Ya, vamos a explicar de nuevo. Bien, vamos a hacer un repasito de nuevo. Dice, ¿cuál es el fundamento del trabajo virtual? El trabajo virtual nos dice que vamos a tener que comparar dos sistemas, dos tipos de sistemas. El primer sistema va a ser el sistema virtual, que vamos a asumir de que hay una carga virtual unitaria que va a generar un desplazamiento. ¿Ya? Y el sistema real es el sistema común, sin esa carga unitaria, con una carga P, ¿no? Una carga P que puede ser dato como que puede ser la incógnita. Pero finalmente lo que queremos hallar con estas fuerzas son los desplazamientos reales, ¿no? Este es el postulado del trabajo virtual. El trabajo virtual nos dice, existen dos sistemas, virtual y real, y tenemos que hallar una fórmula que una estas dos. Claro, ¿cuál es la fórmula que une esas dos? Es esta. Esta es la fórmula que une los dos. Esta es la que une el sistema virtual y la que une el sistema real. Donde esto es un desplazamiento real y estas son las fuerzas virtuales. Entonces, hay una correlación entre los dos. ¿Cómo los vamos a aplicar? Ahora les voy a enseñar a aplicar. Pero también antes de empezar a aplicar, decimos de que no solo hay deformaciones debido a la fuerza, como es esto, sino hay deformaciones debido a temperatura. ¿Ya? Donde debido a la fuerza, la expresión es fuerza por longitud entre AE, pero debido a la temperatura es el gradiente hidráulico por la variación de temperatura por L. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicarlo. Yo creo que esto lo van a terminar de entender si aplicamos este método. Y fíjense acá, vamos a aplicar este método lo más lento posible para que podamos todos entenderlo, ¿ya? ¿Se acuerdan que en las fórmulas para las armaduras solamente había deformación axial, ¿no? Entonces, vamos a calcular acá. Dice, la pregunta postula así, determine la deflexión horizontal, o sea, quiere la deformación, del nodo C de la armadura que se encuentra en la figura por el método del trabajo virtual. Aquí tenemos A, B, C. Vamos a abrir una hoja del bambú para poder dibujarla y hacerlo entre nosotros. A ver. Ya.
Entonces, en el bambú tenemos esto. A ver, tenemos un apoyo acá. Tenemos una barra aquí. Una barra aquí. Tenemos un apoyo aquí. Móvil. Tenemos un punto C por acá. Oh, ya me salió mal esto. Tenemos un punto acá. ¿Ya? Y esto se llamaría el punto C. Este sería el punto A. Y este es el punto B. Luego a esta estructura se le ha sometido una carga de 40, acá, 40 kilos, ¿no? Y bueno, entonces tenemos aquí las dimensiones, vamos a poner las dimensiones, el de acá es 4 pies, la proyección de esto con esto es 5 pies, y la longitud de acá 4, 5 y acá es 12. 12 pies. Ya. Bueno, el principio es muy sencillo. Ya. Vamos a ver. Tenemos esta armadura sencilla, ABC, donde tenemos una carga en el punto C. Y el problema nos dice lo siguiente, nos dice, determine la deflexión horizontal en el nodo C, ¿ya? De la armadura que se muestra. Entonces, nosotros queremos una deflexión horizontal, no, o sea, queremos la deflexión que nos están pidiendo es la deflexión que habría aquí, aquí. Esta es la deflexión que nos están pidiendo, ¿ya? Bueno, entonces el método de trabajo virtual nos dice que tenemos que calcular dos sistemas. Este sistema que vemos acá es el sistema real, porque es el sistema que nosotros estamos usando, o sea, el sistema que vamos a analizar. Y para ello también tendremos que tener un sistema virtual. ¿Cómo sería el sistema virtual? Lo vamos a poner por acá. Virtual. Virtual. El sistema virtual sería exactamente lo mismo, ¿ya? Con su apoyo acá, su móvil acá, punto C, ¿ya? Pero en ese sistema virtual, lo que nosotros nos van a pedir es esta deformación de acá. ¿Cuál es el concepto del trabajo virtual? Es de que vamos a tener que poner una carga unitaria en el sentido que vamos a querer. Y esa carga va a ser 1, ¿no? Entonces vamos a tener los dos sistemas. El sistema real, donde hay esta carga de 40, y en el sistema virtual, donde solamente va a haber la carga 1. ¿Y cómo aplicamos la fórmula? Muy sencillo. Vamos a regresar a la presentación. La presentación en el sistema real que vemos acá, sistema real, lo podemos resolver por estática, no hay ningún problema. Podemos calcular las reacciones sobre los apoyos y podemos calcular las fuerzas internas en cada una de las barras, ¿ya? Esto ya no es objetivo del curso de estructuras, pero lo vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros en el sistema real, debido a esta carga 40, hacemos una sumatoria de equilibrio, de estática, y sabemos que la reacción hacia abajo va a salir 50 y la reacción hacia arriba va a salir 50, 40, 90, ¿ya? Vamos a calcular las fuerzas internas en las barras, a esta va a estar atracción, que va a ser 37.5. Vamos a calcular las fuerzas acá, que también va a estar a compresión, para aquí y para acá, que va a ser 62.5. Y las fuerzas internas en la barra de acá, que va a ser 97.5.
Entonces, este sistema de acá es un sistema real que lo vamos a calcular, que ustedes lo pueden resolver. ¿Cómo lo resuelve? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos respecto a un punto igual a 0, y calculan todas estas, ¿no? Por el método de los nudos. Hacen su diagrama de cuerpo libre y hallan todas las fuerzas y las reacciones. Esto es materia del curso de estática, ¿no? Ahora, ¿dónde entra a tallar la metodología del trabajo virtual? Es de que en la parte virtual vamos a calcular con una fuerza 1. Ya no hay la fuerza de 40 kilogramos hacia abajo, no existe la fuerza 40 kilogramos hacia abajo. Solo va a existir la fuerza horizontal, porque nos están pidiendo desplazamiento horizontal, el de acá. Si nos pide desplazamiento horizontal, entonces la fuerza unitaria va en el sentido horizontal. Si nos pidiera el desplazamiento vertical, entonces tendría que ser en el sentido vertical. Bueno, entonces esto acá también resolvemos, estática. Vamos a hallar las reacciones y las reacciones van a ser que la reacción hasta acá abajo va a valer 3, la reacción acá arriba va a valer 3, las fuerzas aquí sigue estando en tracción para aquí y por acá y va a valer 1.25. La fuerza en la otra barra, en la barra AC, va a estar en este sentido, igual que en el otro, y va a valer 3.75. Y la otra barra BC va a estar en este sentido y va a valer el número de 3.25. Bueno, hasta el momento no tenemos nada de extraño, solamente que hemos reemplazado todas las fuerzas, hemos quitado las fuerzas externas reales y hemos puesto una fuerza virtual, una fuerza que no existe, ¿no? ¿Y cuál va a ser la analogía entre ellos dos? ¿Qué va a pasar entre estos dos sistemas, en el sistema real y virtual? ¿Cuál va a ser la correlatividad entre ellos? Y muy fácil, pues, la correlatividad ya hemos dicho que es la fórmula es 1, que es la carga, por el desplazamiento. En este caso el desplazamiento va a ser horizontal en el punto C, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas virtuales por, ¿qué cosa? Un producto de las fuerzas reales por longitudes reales entre A e. ¿Ves? Esta es la fórmula mágica del trabajo virtual. ¿No? Veamos en la teoría si es verdad que era esa fórmula. ¿Es verdad que era esa fórmula? Sí, es verdad, es esta fórmula, miren. Acá está. 1, que es la carga virtual por el desplazamiento real, es igual a las fuerzas virtuales por las fuerzas reales. Bueno, vamos a aplicarlas. Vamos a aplicarlas. Vamos a aplicar esta fórmula. Y por objetivo, la fórmula queremos hallar este desplazamiento, ¿no? El desplazamiento horizontal en el punto C. Esta es la incógnita. ¿Ya? Vamos a hallarla. Hasta ahí alguien se ha perdido. Por favor, me gustaría saber si me están siguiendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, levante la mano. ¿Alguien tiene algún tipo de duda? ¿Se perdió en la fórmula o hay alguna variable que no sepa qué significa? Delegado, Ingeniero, dígame. ¿Todo bien? todo bien, ¿no? Está sencillo, ¿no? Lo estoy haciendo lento o estoy muy rápido, delegado. No, está bien para mí, solo que de repente rápido por la señal, de repente un poco más lento porque algunos están diciendo eso. Pero normal, está bien la enseñanza. Ya. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Miren, ya tenemos una analogía entre el sistema real que vemos acá al lado izquierdo y el sistema virtual que tenemos al lado derecho. Y tenemos la fórmula que va a correlacionar ambos. En el primer extremo, 1 por el desplazamiento real y las fuerzas virtuales por las fuerzas reales. ¿Ok? Vamos a desarrollarlo, pues. Vamos a desarrollarlo. Vamos a hacer. Entonces, vamos a tomarnos la libertad de copiar la misma fórmula por acá. Sería 1 por el desplazamiento horizontal en el nudo C es igual a la sumatoria de las fuerzas virtuales por
fuerza real por la longitud sobre área E. Ok. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que aplicar. ¿Ya? Ya, ¿y cómo vamos a aplicar? Vamos a sectorizarlo por barras, pues. El método nos dice esto, nos dice, señores, tú tienes que hallar un cuadrito y vas a hacerlo por barras. Entonces, la primera barra va a ser la barra AB, la segunda barra va a ser la barra AC, tiene 3 barras esto nomás, ¿no? Y la tercera barra va a ser la barra BC, ¿no? Y luego vas a ver qué variables te piden. La primera variable es la longitud, la segunda variable que te va a pedir qué cosa es la fuerza. ¿La fuerza qué? La fuerza real, ¿no? La tercera variable que te va a pedir es la fuerza virtual, ¿no? Mira, acá está la longitud, la fuerza virtual, y AE es una constante, es más, debe ser dato, AE debe ser dato, ahorita lo vamos a ver cuánto es, y luego vamos a tener la multiplicación de los tres, pues, ¿no? Sería fuerza virtual por la longitud, ¿ya? Vamos a borrar esto. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos ordenado más o menos lo que nos van a pedir. ¿Ya? Longitud. Ojo que esta longitud tiene que ser en pulgadas, ¿ah? No en pies, en inch. F puede ser en kilogramos, el otro también es en kilogramos, y el producto de acá va a salir en una relación medio extraña. ¿Ya? ¿Cuánto vale el valor de EA? Tenemos que ver, el problema nos tiene que decir cuánto vale el valor de EA. Y el valor de EA no lo dice en ningún lado. A ver, reloj virtual, no dice. Ya, yo lo voy a poner acá. El EA va a ser, E va a ser 10.000 KSI y A va a ser 6 pulgadas cuadradas, inch cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos que multiplicar algo, ¿no? Bueno, vamos a hacer este cuadro. Por ejemplo, las longitudes están en pies. Si nosotros vemos las longitudes de las barras, esta barra es 4 pies. Tenemos que calcular esta longitud y esta longitud. ¿Ya? Lo tengo calculado por acá. Esta longitud de acá, si es 4 pies, sería un Pitágoras entre 5 y 12. Un Pitágoras entre 5 y 12 sería la barra BC. La barra BC entre 5 y 12 sería 13. Este sería 13 pies. ¿Ya? Y el otro sería un Pitágoras entre 9 y 12. La barra AC. AC sería una Pitágoras entre 9 y 12, sería 15. 15 pies, ¿no? Entonces ya tenemos la longitud, ¿no? La longitud de la barra AB es 4 pies, de la longitud de la barra AC es 15 pies y la longitud de la barra BC es 13 pies. Y lo vamos a rellenar acá, ¿no? La longitud de la barra AB sería 4 pies, pero si lo multiplicamos por 12 pasa a pulgadas. La longitud de la barra AC es 15 pies y si lo multiplicamos por 12 sale en pulgadas. Y la longitud de la barra BC es 13 y si lo multiplicamos por 12 también sale en pulgadas. Acuérdense que un feet o un pie es igual a 12 inch, ¿no? Esto sí sabemos desde los cursos preliminares, ¿no? Por eso lo estoy multiplicando por 12. Luego las fuerzas reales. Nos vamos a la anterior imagen y calculamos las fuerzas reales. Y aquí están las fuerzas reales, miras. Acuérdense, esta es la fuerza real. La barra AB, la barra AC y la barra BC. En la barra AB es 37.5. En la barra AB es 37.5. En la barra AB es 37.5. Ponemos acá, la barra B es 37.5. Pero aquí tendríamos que ver la convención de signos. Y tenemos que saber que si la barra está en compresión o tracción. Porque si la barra está en compresión es positivo y si la barra está en tracción es negativo. No importa acá si tú asumes al revés, porque si te sale la convención de signos va a equilibrarse. Yo asumo así.
que si está en compresión es positivo y si está en tracción es negativo. Para mí voy a poner acá y lo vamos a indicar. Lo vamos a indicar acá. Convención de signos. Signos. Si es compresión va a ser positivo y si es tracción va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, como la barra está en tracción, va a ser negativa. Vamos a ir a la barra AC. Y la barra AC está en compresión. Entonces es positiva para mí, 62.5. Nos ponemos acá y sería 62.5. Finalmente la barra BC también está en tracción y el valor de ello es 97.5 y como también está en tracción, le vamos a poner el símbolo negativo. ¿Ok? Hasta ahí, hasta el momento, ¿alguien ha volado ya o todavía sigue en el ritmo? ¿Nadie? Seguimos, ¿Alguien que quiera ingeniero. preguntar? Seguimos. Nombre. No, sí, te Luis. seguimos. Seguimos, Sí, ¿no? sí, sí. Ya, ok. Estoy haciéndolo rápido porque no quiero que todavía se asusten, ¿ya? En los demás métodos yo creo que ya voy a poderlo hacer una velocidad un poquito más rápida. Pero bueno, vamos a seguir. Luego lo que sigue son las fuerzas virtuales. Y obviamente las fuerzas virtuales lo vamos a sacar del diagrama virtual, que está acá, que son la parte derecha. Si te das cuenta, los signos tienen que mantenerse igual. Donde era 62 positivo, acá también va a ser 3.75 positivo. Y donde era 97.5 negativo, en el otro lado va a ser negativo. Y vamos a poner las fuerzas virtuales. ¿Ya? Sería acá. Vamos a poner, sería menos negativo 1.25. El otro es positivo 3.75 y el otro también es negativo, ¿no? Sería 3.25. ¿Ok? Finalmente vamos a hacer la multiplicación de los tres factores, de L, de la fuerza virtual y la fuerza real. ¿Ya? ¿Cómo sería la multiplicación? Si ponen su calculadora, sería 4 por 12 por 37.5 por 1.25. Y este resultado les va a salir 2.250. En la siguiente va a salir 42.187. Y en el último va a salir 49.432. ¿No? Volvamos a la fórmula. La fórmula que nos pide, la gran sumatoria. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Y la sumatoria de todo esto va a salir 93.870. Claro, acá hay decimales, ¿ya? No los he considerado los decimales. Esto va a ser la parte derecha de la fórmula, ¿no? La sumatoria del producto de las fuerzas virtuales por el producto de las fuerzas por L. Y falta todavía un factor que no hemos puesto, que es el EA. ¿Ya? No hemos puesto el EA, tenemos que calcular el EA. Pero bueno, vamos a ver la fórmula. Acá la fórmula, la parte de acá, sería 1 es igual 1 por la deformación horizontal en C, que es lo que queremos, es igual al producto, que sería 93.870 entre EA. Pero, ¿cómo podemos transformar EA, no? Vamos a ver si nos dan acá el dato de EA. Nos dicen que un KSI es kilogramos entre inch cuadrado. Entonces, EA sería la multiplicación de 6 por 10.000, o sea, 60.000. ¿No? Acá multiplicamos estos dos y sería 60.000. 60.000. La unidad de esto, ¿cuál sería? Un KCI entre inch, acá tenemos un KCI es kilogramo entre inch cuadrado. Un KCI sería kilogramo entre inch cuadrado por
inch cuadrado, ¿no? Se nos va inch y nos queda kilogramo acá abajo. ¿Ok? Bueno, si nos va todo, y al final esta respuesta nos va a salir 1.56 pulgadas o inches. Ok, bueno, jóvenes, esto en resumidas cuentas, de manera muy directa, muy fácil, es la metodología del trabajo virtual. Si se dan cuenta, ya aplicándolo numéricamente es más fácil, pues, ¿no? Es mucho más fácil, ya se entiende, ya se puede determinar cuándo es un trabajo en un sistema real y cuándo es un sistema virtual. Entonces, aquí la idea es de que nosotros esta carga unitaria virtual la apliquemos en el sentido de la variable que queremos hallar. Si nosotros nos hubieran pedido el desplazamiento vertical en la carga, esta carga unitaria ya no hubiera sido en ese sentido horizontal, hubiera sido en este sentido, ¿no? Si nos hubieran pedido el desplazamiento vertical en C. En este sentido hubiera sido. Entonces, pero en el caso de nosotros ha sido horizontal, así que no hay ningún problema. ¿Ya?